La regeneración, definido por el teólogo Wayne Grudem, es el acto secreto de Dios mediante el cual... sí, podemos pasar la otra diapositiva, porque es la segunda. La regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Esto es lo que también se conoce como nacer de nuevo. Esta es la palabra que tenéis que apuntar en los papeles que ha repartido nuestro hermano Manolo. Por cierto, hemos repartido los apuntes. Si alguien no tiene, nuestro hermano Manolo pues se lo puede dar. Tenéis que apuntar esto, nacer de nuevo. Esa es la expresión que utiliza Jesús en Juan capítulo 3, del 3 al 8, cuando habla con Nicodemo, nacer de nuevo. Por tanto, la regeneración es eso, el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva, nos hace nacer de nuevo. Pasamos diapositiva y hablamos de esto, que la regeneración en primer lugar es obra de Dios de principio a fin. Tenéis que apuntar esto, de principio a fin. Esto es lo que tiene que quedarnos muy claro después de esta clase. La regeneración es obra de Dios de principio a fin. Es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de participación activa en la regeneración. Somos simplemente receptores del regalo. Es algo que hace completamente Dios. Juan capítulo 1 versículo 13 dice: los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que son nacidos de Dios. Son nacidos de Dios. Mira, ¿cuántas personas de las que están aquí decidieron nacer? ¿Cuántas? Que no sea Abraham. Abraham decidió nacer. Nadie ha decidido nacer. Nadie. A nosotros nos trajeron aquí sin preguntarnos, sin pedirnos consejo ni permiso. Nosotros no tuvimos ningún tipo de participación. Pues Jesús utiliza la misma expresión para referirse a lo que es el nacer del Espíritu. Nadie puede decidir nacer de nuevo. Eso no lo puede hacer nadie. Es una obra de Dios. Dios nos da el nuevo nacimiento. Dios provoca en nosotros el nuevo nacimiento. Y nosotros no podemos forzarlo. Podemos pasar diapositiva y vamos a Ezequiel, porque veremos que la regeneración forma parte de una promesa que Dios dio ya desde el Antiguo Testamento, acerca de una dispensación en los tiempos en los que esto sería una forma de actuar en el pueblo de Dios que trascendería también más allá de Israel. Dice Ezequiel: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. En el antiguo pacto, como pueblo de Dios, Dios escogió a una nación terrenal. Y era una nación que no tenía en el corazón el deseo de seguir a Dios. Era una elección, podemos decirlo geopolítica, de una nación que tenía la misión de ser una expresión de Dios en el mundo. Sin embargo, vemos continuamente en el pueblo de Israel cómo Dios está teniendo que castigarles, está enfadado con ellos, está juzgándoles, está disciplinándoles. ¿Por qué? Porque Israel tenía el corazón, el pueblo de Israel tenía el corazón que dicen incircunciso. Tenía un corazón apartado del Señor. Entonces, lo que hace aquí Dios en Ezequiel es decir: mira, yo haré que realmente mi pueblo, el que sea mi pueblo, tenga un nuevo corazón. Ahora, eso no significa que en Israel no hubiera nadie que tuviera un corazón conforme al Señor. En algunas ocasiones el Señor salvaba, había un remanente en Israel, un remanente. Él dice: yo me he reservado, ¿no?, un remanente fiel para mi gloria. Pero la nación no era una nación, por así decirlo, usando los términos teológicos, una nación regenerada. No. Había que sí y había que no. Y la promesa que hace Dios es: mi pueblo, mi nación, va a ser un pueblo que va a tener un corazón nuevo. Yo voy a edificar mi pueblo sobre esta promesa. Les daré un corazón nuevo. Podemos...
Dijimos en la otra clase que existe un llamamiento general del Evangelio que debemos hacer a todas las personas del mundo. El llamamiento general, la predicación del Evangelio a todas las personas. Ahora, ¿cuál es y dijimos que ese llamamiento general, esa predicación que se le hacemos a todo el mundo, contiene un llamamiento eficaz. A veces, a según qué personas, el Señor, por medio del llamamiento general, llama eficazmente a algunos. No, yo predico y predico a 500 personas. Y de las 500 personas pongamos que se salvan 20. ¿Por qué? ¿Por qué de las 500 solamente son salvos 20? Porque Dios ha llamado de forma general a 500, pero ha llamado eficazmente a 20. Ahora, ¿cuál es la relación entre ese llamado eficaz y la regeneración? Bien, la regeneración viene antes del resultado del llamamiento eficaz, que es nuestra fe. Es decir, evidentemente todas estas cuestiones de la aplicación de la redención pasan de forma muy simultánea. Pasan prácticamente al mismo tiempo. Pero para que alguien pueda ser llamado por el Espíritu del Señor y pueda responder al Evangelio con fe, justo antes, debe ser regenerado. Debe tener vida, debe recibir vida. Esto no está en los apuntes, pero se me ocurre. Lázaro muere, ¿verdad? Y de repente Jesús se para delante de la tumba de Lázaro y ¿qué dice? Lázaro, sal fuera. Pero Lázaro está muerto. Lázaro no, ¿cómo va a obedecer la voz de Dios? Entonces, ¿qué pasó con Lázaro? ¿Vivió primero o escuchó la voz antes? ¿Sabes? ¿Recibió vida o escuchó después de recibir vida? No. El llamado, la voz de Dios fue la que revivió a Lázaro, pero al mismo tiempo una obra sobrenatural de Dios hizo que Lázaro tuviera que poder escuchar esa voz. ¿Entendéis? Yo nazco de nuevo porque el Señor me llama y justo antes de que yo pueda escuchar de forma salvífica, el Señor regenera mi corazón para que yo pueda obedecer con arrepentimiento y fe. Así que la relación entre la proclamación humana del Evangelio y la regeneración es que Dios nos regenera de forma prácticamente que ocurre al mismo tiempo. Mira lo que dice Pedro, dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Y ahora fíjate lo que dice, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y ese mediante, lo que está hablando es de un canal, mira, habéis nacido de nuevo por medio de, y en el momento de escuchar la palabra. Entonces, el Señor hace que yo tenga vida por medio de escuchar la palabra y para que yo pueda escuchar la palabra con arrepentimiento y fe. Es decir, al tiempo que el Evangelio llega a nosotros a través de un llamado externo, de que yo oigo la predicación del Evangelio, Dios nos habla por medio de ese llamado para convocarnos a su presencia y darnos una nueva vida espiritual. De manera, y el resultado de eso es que yo puedo convertirme, yo puedo responder con arrepentimiento y fe. Es decir, yo no soy regenerado cuando respondo con arrepentimiento y fe. Yo no soy regenerado cuando obedezco la voz de Dios. No, yo soy regenerado y entonces obedezco a la voz de Dios. Dios obra en mi corazón, Dios me da vida y cuando vivo, obedezco. ¿Y cuándo ocurre eso? A la vez. Pero es importante entender el orden correctamente, porque si no nos liamos. Lázaro recibe vida y luego obedece. Yo recibo vida y luego respondo. Porque si no, si decimos lo contrario, entonces la regeneración ya forma parte en algún sentido de mi respuesta. Yo respondo y como he respondido, entonces soy regenerado. Yo tomo parte activa, una obra mía tiene parte activa en darme vida. Y ya Juan capítulo 1 deja de tener sentido. Juan 6, como veremos, no tiene el sentido que Jesús le quiere dar. Cuando Jesús habla con Nicodemo, el viento sopla de donde quiere.
Tú no puedes darte vida. No puedes hacerlo. Tú respondes en arrepentimiento y fe porque Jesús, el Espíritu Santo, te ha infundido vida en tu corazón. Así que el llamamiento eficaz, podéis apuntar ahí, eficaz, es la acción del Padre hablándonos con poder, y la regeneración, esa es la otra palabra que tenéis que apuntar, es la obra de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo obrando poderosamente en nosotros para darnos vida nueva. ¿Por qué Dios el Padre y Dios Espíritu Santo? Porque el Padre es el que lo determina, el Padre es el que llama por medio de la obra del Espíritu Santo. Por tanto, la regeneración es obra de principio a fin de Dios. Dios es el que da la regeneración, y la regeneración es antes de que yo responda con fe. Es antes de la fe. Es antes de mi conversión. Dios me da vida. Recordemos, entonces Dios me escoge, Dios me llama, y por medio del llamamiento eficaz, pero evidentemente el llamamiento tiene que venir antes, o por medio, entonces Él me regenera, me da vida. La segunda parte de este estudio habla de que la naturaleza exacta de la regeneración es un misterio para nosotros. Es un misterio. Mira, si este primer punto te ha parecido un poco rocambolesco, un poco que no lo acabas de pillar, que cuesta entenderlo, en parte seguro que es porque yo tal vez a veces soy torpe, pero es difícil, hermanos. Es difícil. Hablamos de cosas que se nos escapan. ¿Cuándo entonces? ¿Cómo lo hace? Lázaro ven, entonces escuchó antes, habló antes y ¿cómo es el Señor? Es un milagro. Y hay veces que ante las cosas del reino de los cielos nosotros nos asombramos y decimos, yo llego hasta aquí y hasta aquí ya no puedo entender más. Lo que sé es que tú me salvaste y que lo hiciste tú. Y que yo respondí en arrepentimiento y fe porque yo creí, pero cuando yo respondí fue porque tú me diste vida. Y al final yo hice como Lázaro, salí. Lázaro no se preguntaba si había habido antes, y él salió y dijo, estaba muerto y ahora camino, ¿no? Pues tú y yo igual. Es un misterio. Mira, sabemos que nosotros estábamos muertos espiritualmente y que Dios nos tiene que resucitar. Y eso es algo que no podemos hacer nosotros mismos. Igual que tú no puedes nacer o decidir nacer por ti mismo, tú no puedes darte vida a ti mismo. Cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por tanto, podemos apuntar aquí, la regeneración es una obra soberana de Dios. Es una obra soberana de Dios y por tanto es un suceso instantáneo. Ocurre. Ya, el Señor te regenera en un momento, en un clic. Yo le llamo el clic. Ahora, en algunas ocasiones es fácil discernir cuándo ha ocurrido ese clic. En mi caso, por ejemplo, yo llegué de Madrid a Barcelona siendo una persona con una forma de pensar, con unos planes y unos propósitos y unas rutinas de vida, y estuve 2 días en casa de mi madre viendo vídeos de YouTube y allí, no sé el día y la hora exacta, pero en ese momento el Señor hizo clic y fui transformado. Pero otras veces, y esto hay otros casos, ¿no? Otros casos en los que, y lo vemos en la palabra de Dios también, como hay personas que son atropelladas por el Espíritu Santo. Y es algo que se ve muy claro. Otras veces no está tan claro. Ocurrió una vez, porque la regeneración no es gradual, ocurre. Pero ¿cuándo ocurrió? No, sobre todo con gente que viene de familia de creyentes, que han estado en la iglesia, y hablas con ellos y dices, pues yo sé que ahora creo, y que mi corazón está rendido al Señor, pero ¿cuándo ocurrió? Pues no lo sé, si fue cuando tenía 13 años en ese campamento, no lo tengo claro, me parece que sí, pero
tal vez fue cuando tenía 5 añitos. Una vez hablé con un pastor que él recuerda, un pastor hijo de pastores, que él recuerda que él tuvo una experiencia de regeneración, de una convicción de pecado y de convicción de que Jesús era el Salvador de su vida cuando tenía 5 añitos. Y lo recuerdo, digo, mira, qué cosa, qué curioso, pero normalmente no es así, no es así. Ahora, en cualquier caso, hermanos, en cualquier caso, el cambio de una persona regenerada se va a hacer evidente de manera gradual en su forma de comportarse y en los deseos que ahora deben ser agradables a Dios, gradualmente. Porque no podemos ver el viento, pero sí que podemos ver los efectos que el viento produce. Yo no puedo ver el viento, pero sí puedo ver cómo mueve las ramas, cómo arrastra el mar. El viento se mueve y el viento produce algo, por tanto, es importante eso, ¿no? Saber que la regeneración a veces es confuso saber cuándo ha ocurrido, pero siempre, siempre da fruto de piedad. En tercer punto es que la regeneración, hemos hablado antes de esto, viene antes de la fe salvadora. Apuntarlo ahí porque es otro concepto que me interesa que quede claro. Viene antes de la fe. Yo no soy regenerado porque creo. No, yo creo porque soy regenerado. Y es la obra de Dios soberana en mi corazón la que me capacita para responder a Dios en fe. Ahora, cuando decimos que viene antes de la fe salvadora, es importante recordar lo que decíamos antes, que generalmente está una cosa tan cerca de la otra y comúnmente llegamos a considerar que ocurre al mismo tiempo, porque alguien es regenerado y cree. Entonces, prácticamente ocurre a la vez, no es algo que... Yo no puedo ser regenerado el 1 de abril y creer el 25 de mayo, ni el 2 de abril. No, el Señor cambia mi corazón y creo. ¿Cuándo? Al momento. Porque cuando Cristo, que antes cantábamos, abre nuestros ojos para verle, nos tiramos a sus brazos, hermanos. Nos tiramos. El mundo no corre a los pies de Cristo porque no le puede ver, no puede entender. Están ciegos a su hermosura, pero cuando el Señor abre nuestro entendimiento, cuando el Señor se nos revela, cuando el Señor cambia nuestro corazón, es imposible que un ser humano tenga la gracia, reciba la gracia de contemplar la hermosura del Señor y Salvador Jesucristo y no corra a sus brazos en arrepentimiento y fe. Es imposible. En el momento en el que Dios nos dirige, su llamamiento eficaz nos regenera y nosotros respondemos en fe y arrepentimiento a ese llamamiento. Y si no pasa eso, no podemos responder con arrepentimiento y fe. Entonces, esa es la tensión del evangelista o de las que eso somos todos, ¿no? Todos somos. La tensión es que tenemos que predicar el evangelio y sabemos que es por medio de la predicación del evangelio que Dios va a salvar almas. Y el evangelio incluye el ingrediente o incluye la acción de persuadir a la gente, de llamar a la gente a que se arrepiente y crea. Pero al mismo tiempo el evangelista tiene que tener claro que nadie va a poder obedecer a la voz de ese llamado si Dios no hace una obra soberana en su corazón. Jesús le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo está explicándole esto y Nicodemo está alucinando en colores, le dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira, recuerda que la condición espiritual del ser humano, según entendemos bíblicamente, es una depravación total. Significa que todo el ser humano está totalmente condicionado por el pecado, estamos afectados por el pecado. Todos nosotros. Entonces, esa condición, que es lo que decíamos, hace que tengamos una ceguera espiritual, un rechazo natural de las cosas de Dios, una imposibilidad de entender las cosas del Espíritu. Hace que sea imposible que el hombre natural, cualquier persona de este mundo, de manera natural, es imposible que acuda por voluntad propia al Dios de la Biblia. Es imposible. Mira lo que dice Jesús en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, ninguno, si el Padre que me envió no le trajere, y ahí está la promesa, y yo le resucitaré en el día postrero. Claro, yo le resucitaré,
Pero que tengáis claro lo que he dicho antes. Jesús predicaba el evangelio del reino, arrepentíos porque el reino de los cielos está cercado, pero luego dice esto, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Si no hay una obra soberana de Dios en el corazón de una persona, la conversión no se puede fabricar de manera humana. No se puede. Jesús dice, por eso os he dicho, vuelve a decirlo más adelante, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Lo repite, ninguno. El caso de Lidia es un claro ejemplo. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Tiatira y dice que había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que estaba en Tiatira, en esa ciudad, y adoraba a Dios y estaba oyendo, y dice la palabra que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y Lidia se convirtió. Pero para que pudiera responder en arrepentimiento y fe, primero el Señor tuvo que abrir el corazón de Lidia. Había más mujeres allí, escuchando, sin embargo, solo sabemos que se convirtió ella. ¿Por qué se convirtió Lidia y las otras no? Si las demás estaban escuchando el mismo mensaje. Porque el Señor obró en Lidia. El Señor obró en su corazón. Pablo también dice en 1 Corintios 2,14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando predicamos el Evangelio a los hombres y mujeres naturales, lo que les estamos predicando a sus oídos es una locura, no lo pueden entender. Para que lo puedan entender, para que puedan ver la hermosura de Cristo, tienen que ser convertidos en personas espirituales. Y eso solamente lo produce el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, dado por el Padre mediante el Espíritu Santo. Deben ser regenerados, regénesis, nuevo comienzo, nuevo nacimiento, una nueva criatura, una nueva creación de Dios por su poder soberano. Ya que las personas alejadas de Cristo, dice Pablo, son personas que no entienden, que no buscan a Dios. Y la solución para esa muerte espiritual, el ser humano no está lisiado espiritualmente, no está cojo espiritualmente, no está tuerto espiritualmente. El ser humano está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Y para responder a esa incapacidad de muerte del ser humano, Dios nos da vida interior, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. También dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos los pecados. La vida espiritual es dada del cielo. Nosotros estábamos muertos y Dios sopló aliento de vida para que nosotros podamos responder en arrepentimiento y fe. Dios es el que nos regenera dándonos esa capacidad para creer y lo hace por medio de la predicación del Evangelio. Como dice Pablo, agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación, ¿no? Ahora, por último, quiero tocar el tema de pasar esto al plano de la tierra, ¿no? De nosotros, de nuestro día a día. Porque todo esto, como dice la palabra, es misterioso, se nos escapa nuestro entendimiento, es una obra de Dios que no entendemos muy bien cómo opera. Lo que sí podemos saber de forma clara la palabra de Dios es que la regeneración genuina debe traer resultados en la vida. Eso es lo que tenéis que apuntar. Debe traer resultados en la vida. Los salvos tienen fruto de salvación. No hay salvación sin santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, lo que enseñamos desde las llamadas doctrinas de la gracia no es, porque entendemos que es lo que la Escritura enseña, no es que la santidad provoca la salvación, sino que la salvación provoca la santidad. Eso es lo que entendemos. Cuando Dios salva a un pecador, lo santifica. Por lo tanto, alguien que ha sido salvo por gracia tiene obras dignas de arrepentimiento. Hay resultados en la vida y lo primero que vemos es que una persona salva o una persona regenerada puede caer en pecado, puede ser que caiga en pecado, pero no puede
practicar el pecado, vivir con una práctica de pecado. Mira, Dios nos ha dado muchas partes de la Escritura para tratar este tema, pero hay una epístola clave para abordar el asunto de si una persona quiere saber si ha sido regenerada o no. La epístola es Primera de Juan. Primera epístola de Juan. Si alguien quiere tener un espejo donde mirarse para evaluar su vida espiritual, debe leer Primera de Juan. Allí Juan lo que hace es, precisamente con la intención de que los creyentes tengan seguridad de salvación y tengan paz en Cristo, les dice, mira, estas son las marcas de un verdadero creyente. Estas son las marcas. Y habla de algunas. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que si tú quieres saber si eres cristiano, pregúntate, ¿yo practico algo que la Biblia condene? ¿Yo estoy en esa práctica? ¿Estoy cómodo en mi pecado? ¿Hay algún asunto pecaminoso que yo me niego a soltar o no? ¿O estoy genuinamente arrepentido y estoy luchando de corazón para abandonar esa práctica que el Señor aborrece? Y veo con el tiempo que el Señor me va gradualmente dando victoria sobre eso. Pues esa es una marca, porque los hijos de Dios no practican el pecado. Pueden caer, claro que sí. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? El que mire estar firme, el que quiera estar firme, mire que no caiga, ¿no? No, aquí no somos ningunos santurrones, ni hemos llegado a nada, no, estamos todos en un proceso. Estamos todos ayudándonos cada vez ser más como el Señor. Y eso es lo que queremos, ¿no? Por eso no practicamos el pecado. Por eso un hijo de Dios no puede instalarse en consumir pornografía, no puede instalarse en estar mirando todo el día por la calle a las siluetas de las mujeres indiscriminadamente, no puede instalarse en estar mintiendo al gobierno, no puede instalarse en vivir en adulterio, no puede estar siendo adicto a alguna droga que lo tiene atado. No, si alguien está en esa situación y es creyente, como el Espíritu de Dios permanece en él, el Señor, permitidme la expresión, el Señor lo martiriza. No lo deja, porque Dios no puede pecar. Y si Dios vive en ti y tú estás pecando, el Espíritu de Dios te dice, no, yo aquí no estoy cómodo y te voy a dar un tormento para que salgas de aquí. Y si eso no ocurre, esa persona tiene que cuestionarse su salvación. Tiene que cuestionarse su salvación. El Señor lo va a buscar. En segundo lugar, dice Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una persona regenerada, he puesto que, pongamos el cartelito de antes, que está ahí, una persona crece en amor, crece en amor. No ama perfectamente, pero sí que puede verse en esa persona como de forma gradual, cada vez su corazón se ensancha más, sobre todo hacia el Señor, su palabra, y eso consecuentemente hacia el prójimo. Crece en amor hacia Dios y hacia el prójimo. Alguien que no tiene amor bíblico en su corazón es alguien que tiene que cuestionarse si realmente ha nacido de nuevo. Lo dice Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si no hay amor en mi corazón hacia mis hermanos, ¿a qué Dios estoy siguiendo yo? El amor, los unos por los otros. El amor. Mira lo que dice también 1 Juan 5, 3-4. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si Dios lo permite, este domingo está predicando nuestro hermano Ezequiel. Al siguiente voy a estar compartiendo la palabra yo. Y Dios mediante voy a empezar una serie que habla del atributo del amor de Dios. Estoy reflexionando mucho, llevo un tiempo meditando mucho en esto. Hoy en día se ha instalado en el mundo una concepción del amor muy superficial, muy pequeña y muy egoísta. Y entendemos que amar o que alguien me ame es permitirme
cumplir mis deseos y hacer lo que me plazca, y si no me aceptan, no me respetan, entre comillas respetan, entonces no me están amando. Y lo que hacemos es caer en un chantaje emocional, manipular a la persona de tú tienes que aceptar lo que yo quiero, si no tú no me amas, es más, me aborreces, me odias. Eso es una forma de entender el amor disparatada, que no tiene nada que ver con el amor bíblico. Mira lo que dice Juan, que es el amor. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor. Dios dice que no murmuremos. Entonces, amar significa no murmurar contra el hermano. Dios dice que tenemos que honrar a nuestros padres, y no hacerlo no es amar. Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, amar es decir eso, y si hay alguien que se desvía de ese plan, de ese diseño, decirlo es amar. Y no decirlo es aborrecer. ¿Entendéis? Es una forma distinta de entender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos nos parecen gravosos a la carne porque tenemos el deseo pecaminoso de hacer lo contrario a lo que Dios dice. Entonces, cuando Él dice para la derecha, nuestro corazón quiere ir para la izquierda. Entonces, sus mandamientos son gravosos. Y aquel que nos aplica los mandamientos, nos dice los mandamientos, llámese pastor o predicador, pues lo tachamos de un retrógrado, de un homófobo, de una mala persona, que no tiene amor. ¿Habéis escuchado eso? Cuando hablamos de ley, es que no tiene amor. No tiene amor, no. Tiene amor, por eso te habla de la ley. Porque la ley es amor. La ley es amor. Lo que pasa es que la ley no salva. La ley no puede salvar porque nosotros somos incapaces de cumplirla. Y por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley para que en Él podamos tener salvación y ahora, por medio de la regeneración, querer seguir sus mandamientos. Y fíjate cómo define esto Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios, regenerado, vence al mundo. Y esta es la victoria sobre el mundo, nuestra fe. ¿Qué significa vence al mundo? No significa que nosotros vamos a poder tener victoria en cualquier emprendimiento que tengamos en nuestra vida. Yo quiero abrir un negocio, yo voy a vencer al mundo, las dificultades que se me presenten, porque yo soy un campeón del Señor. No significa eso. Vence al mundo. El concepto de mundo en la Escritura se trata de la cosmovisión que va en contra de los principios de Dios. El mundo, la corriente de pensamiento que se opone al Señor, las tentaciones de este mundo, todo lo que va en contra. Entonces, el que es nacido de Dios vence al mundo, no es persuadido por el mundo, no vive creyéndose y alimentándose de las mentiras del mundo y cayendo en los charcos que le propone el mundo. Puede disfrutar de una película en el cine, pero la va a ir a ver con el discernimiento del Espíritu y no se va a creer las mentiras que le cuente el director, sino que lo va a filtrar todo por el Espíritu de Cristo. Cuando el mundo le presente una tentación, el que es nacido de Dios va a saber guardarse de esa tentación y va a saber dirigir sus pasos hacia el camino de la cruz, porque el que es nacido de Dios vence al mundo, no se zambulle en el mundo, no se mete en el lodo del mundo, no se ensucia con el mundo, está en el mundo pero no es del mundo. Vence al mundo. Y me encanta porque no dice que se esconde del mundo, porque no tenemos que irnos a un convento, ni a una isla desierta, ni a una cueva. No, el que es nacido de Dios es capaz de vivir en el mundo con victoria sobre el mundo. Es capaz. Y progresivamente vamos aprendiendo más y madurando más en esa realidad. Cada vez tenemos más victoria sobre el mundo. Y si eso no pasa, tiene que haber una alarma roja en la vida de una persona. Primera de Juan también dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Una persona regenerada, digo que es protegida de Satanás. Y eso es lo que tenéis que poner en los apuntes. Practicar el pecado, el primer punto, crece. Mira, hay 3 enemigos para el cristiano. Una es la carne, nuestra propia carne. Otro es el mundo, el sistema pecaminoso del mundo, y otro es Satanás. Y a veces las iglesias tienen como 2 tendencias, los cristianos tienen como 2 tendencias, o le dan a Satanás el papel protagonista de la película, o quitan a Satanás de la película. Y ni una cosa ni la otra, el protagonista es Cristo. ¿Sí? Pero Satanás tiene que salir en los créditos también.
Satanás está y obra y maquina. Y Satanás nos lanza dardos y nos mete en tentaciones y nos hace malas jugadas. El enemigo está operando en este mundo de forma muy cruel, pero también muy sagaz. Y el cristiano no está exento de poder sufrir los dardos del maligno. Pablo dice en Efesios 6 que nos vistamos con la coraza de la fe para poder soportar los dardos del maligno. Pero el que es creyente, el que ha nacido de Dios, Dios, como dice Judas, ¿no? Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos ante el Padre sin mancha. Sí, el Señor nos guarda del enemigo. Tenemos un cerco a nuestro alrededor y el maligno no nos toca. Como con Job, ¿no? Que el maligno, el diablo dice, déjame que... Y Dios le dice, vale, pero hasta aquí. Le pone un cerco. No toques su vida, ¿no? Juan enfatiza que estos son los resultados necesarios en la vida de quienes han nacido de nuevo. Cuando hace esa evaluación, si hay una regeneración genuina en la vida de una persona, creerá que Jesús es el Cristo, se abstendrá de una vida de pecado continuo, amará a su prójimo, vencerá las tentaciones del mundo, será resguardado del daño espiritual del maligno. Esto que estoy diciendo no es siempre constantemente hacia arriba. El cristiano tiene altos y bajos, pero son las marcas de un cristiano. Estos pasajes muestran que es imposible que una persona sea regenerada, haya nacido de nuevo y no esté verdaderamente convertida, es decir, tenga estas características. Y una persona que está convertida va a manifestar de manera gradual el fruto del Espíritu en su vida, de forma creciente. Recordemos que no son, podemos ponerlo en la pantalla, Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Fijaros que no son los frutos, ¿eh? Yo es que tengo amor, tengo paciencia y tengo templanza, pero la mansedumbre no. Eso no es para mí. Eso es para mi hermano Manolo Soya. Para mí no. ¿Tampoco? No, tenemos el fruto. Es el fruto. El fruto. Es uno. Son los rasgos del carácter que crecen de forma gradual en la vida de un cristiano. Mira, fíjate en esta frase. La Biblia no señala los dones o las señales como signos de regeneración, sino los rasgos de carácter. Tenéis ahí para apuntarlo, los rasgos del carácter. El Señor Jesucristo lo dice así, Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros y no profetizamos, no hicimos un montón de señales, no predicamos el Evangelio, no hicimos campañas y se convirtió gente. No escribimos libros interesantes, no cantamos el alabanza. Y el Señor nos dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Y fíjate, hacedores de maldad, ¿no? Habla de los rasgos también del carácter, ¿no? De las obras malas que haces. Mira, las señales externas pueden ser producidas por la carne. Alguien puede estar enseñando esta clase de forma magistral o cualquier otra materia, ser un erudito de las Escrituras, pero eso se puede aprender de una forma intelectual, hermanos. Entender lo que dice Wayne Grudem y cómo lo explica y exponerlo aquí y hacer un PowerPoint, eso lo puede hacer cualquier profesor de universidad o incluso no hace falta.
Cualquier persona que tenga un poquito de capacidad de sintetizar información puede hacerlo. Cantar el alabanza, una canción bonita que hable de cosas espirituales, lo puede hacer cualquiera que sepa tocar un instrumento. Incluso lo puede hacer gente que sea enemiga del Señor en su corazón, que sean ateos. Pero el amor genuino por Dios y por su pueblo, el amor genuino por el Señor Jesús y por la Iglesia, la obediencia sincera a sus mandamientos, el seguir al Señor con todo el corazón, los rasgos del carácter de Jesús, el ser una persona mansa, con templanza, bondadosa, que ame al prójimo. Eso no puede producirlo ni Satanás, ni ningún hombre ni mujer por sus propias fuerzas, ni se puede adquirir o aprender en ningún seminario ni ninguna universidad. El fruto del Espíritu solamente ocurre mediante la obra del Espíritu Santo dentro de una persona que ha recibido vida nueva en Cristo Jesús. Por tanto, son los rasgos del carácter de una persona las que identifican si una persona es madura o no madura en la fe, incluso si una persona está en la fe o no. Por eso, una iglesia no debe desviarse de esta verdad. No debemos buscar gente que sepa hacer cosas, que sepa mucho de la Biblia, que tenga muchos dones, que tenga carisma. No, tenemos que buscar en las personas que tengan un carácter conforme al de Cristo, que sean personas piadosas, que sean personas que sigan al Señor. Y en esto tenemos que crecer. Esa es la pregunta que yo debo hacerme y tú tienes que hacerte cada día, si estoy creciendo más en ser como el Señor, en tener su mismo carácter, ¿no? Eso es. Bien, repasemos. La aplicación de la redención es elección, llamamiento eficaz, regeneración, lo cual ocurre de forma prácticamente simultánea, pero antes viene la regeneración y después viene la fe. Es una obra misteriosa cómo ocurre todo esto, es un milagro del Señor, el viento sopla de donde quiere. Cuando Jesús se lo explica a Nicodemo, Nicodemo se queda alucinando y nosotros tenemos que seguir quedándonos igual, pero abrazando las verdades bíblicas de que la nueva creación no puede ser producida por la Iglesia. Nosotros no podemos fabricar cristianos, ya quisiéramos. Pero bueno, también suerte que no es así, ¿no? Esta gran bendición está en manos del dador de las bendiciones, que es nuestro Señor Jesús. Él es el que produce el nuevo nacimiento, el Padre es el que llama por medio de la obra del Espíritu y, por último, la regeneración produce la conversión y las marcas de una persona regenerada son las marcas del carácter. No practica el pecado, vence al mundo, es protegido de Satanás y crece en amor, tal como Juan nos dice.